Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Comienza con Sentido Público. ¿De día hoy qué somos? Hoy es lunes. 3. Te digo, último mes del año, último mes del ciclo, y yo ya no sé ni cómo me llamo. Pero esto es Canal 7, el programa es con Sentido Público. Ustedes están allí, tenemos un equipazo. Empecemos, programa corto, así que apurar. Dale, vamos. Las 6 líneas de subte y premetro están paralizadas por medidas de fuerza. Se registraron incidentes entre los metrodelegados y grupos de la UTA. La Subsecretaría de Trabajo porteña decretó la conciliación obligatoria y en esto estamos, Los padres de una mujer decidieron denunciar al personal policial de Villa del Totoral, en Córdoba, al titular del juzgado y a su secretaria por no actuar ante un femicidio del que habían sido alertados. 15 días después de pedido de auxilio fue asesinada. Zaffaroni se refirió a la ley de medios, dijo que no podemos tolerar que todo el derecho sea derecho cautelar. Por otro lado, Sabatella afirmó que el 7D vence el plazo para todos. 14 grupos presentaron el plan de adecuación. Muy bien, señor. Buena nota, la de Zaffaroni, interesante. Después vamos a desmenuzarla en el buen sentido de la palabra. La nota de página. Sí. Muy bueno. Sí, muy interesante. Vamos a hablar de lo que sucedía hoy a la mañana. Nos despertábamos, en general lo que uno hace es poner la radio, poner la tele para informarse un poco de cómo viene la mano. Veníamos de los paros escalonados, de alguna manera ordenados, si se quiere, teniendo en cuenta el caos provocado con la cuestión de 3 horas en una línea, 3 horas en otra, pero en fin, una medida de protesta por parte de la gente del subte. Y lo cierto, Negrito, te toca a vos comenzar a explicar un poco la cuestión caótica de lo que veíamos hoy a la mañana, que en realidad redundó en una especie de titanes en el ring de una parte y otro de los sectores de los delegados, diferentes sindicatos, gremios. ¿Cómo entenderlo? Que se dio en una de las estaciones más modernas que tiene el subte de Buenos Aires, la estación en la que concluye la línea D, Congreso de Tucumán, cuya primera formación iba a empezar a circular a las 8 de la mañana. Hay que tener en cuenta que por el horario de paros rotativos, como dijiste vos, a esta le tocaba arrancar a las 8. Sin embargo, mucho antes se enfrentaron metrodelegados, que son en realidad los del sindicato de delegados de trabajadores del subte y del premetro, contra una patota de la Unión Tranviarios Automotor. Patota porque ni siquiera eran trabajadores de la UTA, ni siquiera eran trabajadores de choferes de colectivo, que a veces van. Eran barras bravas de fútbol. Entonces, entraron, y si no fuera por la policía, hubiera terminado mucho peor de lo que terminó. La cuestión es, hay dos conflictos que se cruzan acá. Por un lado, el proyecto de nuevo subterráneo que quiere administrar el ingeniero Mauricio Macri en la ciudad, haciéndose cargo a partir del 1 de enero, según él, por el cual se modificaría el régimen laboral, el estatus laboral del subte, al transformarlo en un servicio público esencial. Los metrodelegados dicen, si es esencial, se coarta, se limitaría bastante nuestro derecho a huelga. Tendríamos que mantener siempre funcionando ese servicio. Y por el otro, al concluir las paritarias, que estaban a punto de firmarse, ya estaban listas desde el 23 de noviembre, las paritarias tienen una sola representación de todo el sector, que está a cargo de la UTA, que es el único de los dos sindicatos que tiene personería gremial, es decir, el único que puede ser interlocutor de las patronales. Las patronales son Metrovías y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta ahora el Gobierno Nacional. Al ser el único firmante, se queda con el 1% del salario que percibe cada trabajador a fin de mes. ¿Con cuánto, perdón? 1%. Es el tributo gremial para que funcione el sindicato. Los metrodelegados dicen, nosotros tenemos el 75% de los trabajadores del subte. Y UTA tiene solo el 25%, que está sobre todo en el sector boleterías. ¿Por qué nosotros, con el 75% del total del sindicato, le vamos a tributar todo para que se lo lleven ellos, los de la UTA? Ahí está la raíz del conflicto. Entonces los metrodelegados no quisieron rubricar, aceptar esa paritaria que ya había firmado la UTA. Los de la UTA están cabreros porque dejan de percibir esa plata. ¿Por eso se agarraron a trompadas hoy? ¿Por eso fue la patoteada esta? Hoy, ya te digo, a las 8 tenía que salir el primer tren de la estación D. Sí. A las 8 estaba listo el primer tren porque los metrodelegados querían cumplir con su cronograma de paro. Con la historia del paro escalonado. Y la UTA dice... Les tocaba comenzar a funcionar esa formación. Y la UTA les dice, no van a hacer lo que ustedes quieren, van a hacer lo que nosotros queremos. Entonces llamaron a un paro de todas las líneas simultáneo todo el día. Ahora, o sea, elevaron la apuesta. Enrique, con todo respeto y sin ánimo de, digamos, de parecer lo que no soy, digamos, sin ánimo de parecer muy reaccionario, aunque la pregunta seguro te va a molestar. No, es una pregunta que te hago desde cierta ignorancia. ¿A vos te parece que
que por un conflicto entre dos gremios que se arrogan la representación del subte, se puede dejar a la ciudad en las condiciones en que está la ciudad, con colectivos repletos, 34 grados, 32 grados de calor, más de sensación térmica, la gente con un mal humor insoportable, viajando como puede, hacinada. Digo, ¿es posible que no se puedan poner de acuerdo, que no haya una solución que contemple al usuario? Es una pregunta casi indignada la que hago, que bueno, que no creo que caiga simpática, pero... Es una ciudad que no tiene alternativas del sistema público de transporte. Tenés los colectivos o el subte, después si no tenés que pagar tarifas prohibitivas del taxi o de remises. Y por el otro lado hay que recordar también que acá hay un convidado de piedra que es el público, el que vos estás aludiendo. Se supone que por día circulan 1.200.000 personas en el servicio. A mí me parece que si se va a readecuar, se va a redimensionar, se va a repensar el subte, eliminando incluso Metrovías como empresa gestionadora del sistema, por lo menos los usuarios tendrían que tener una representación o en la legislatura o en una asamblea que se convoque de las partes. Tendrían que intervenir los gobiernos de la ciudad, el gobierno nacional, los metrodelegados, la UTA y los usuarios. ¿Por qué no? Bueno, pero es que a ver, hoy ¿quién está adelante para resolver este conflicto? ¿Cómo se resuelve este conflicto en donde ya de por sí ahora es el Ministerio de Trabajo, porque hay dos sindicatos ahí adentro? El Ministerio de Trabajo convocó a una conciliación que ninguna de las partes, y se turnan en rechazarla. Ese es el tema, parecen nenes caprichosos. Ese es el tema. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Yo tengo entendido que los metrodelegados no aceptan la conciliación obligatoria y la UTA sí. ¿Estoy equivocado? Es una pregunta. Es de rato, porque cuando los metrodelegados dicen, sí, bueno, ya se han vencido los plazos, vamos, la UTA dice, no, a nosotros no. Claro, lo que pasa es que el conflicto hoy es con los metrodelegados que rechazan que le saquen un porcentaje de su sueldo para otro sindicato. Este sería básicamente el conflicto. Eso se entendió. El tema es cómo se resuelve con estas dos fuerzas adentro del subte peleándose como si fuera una competencia entre chicos. Hay una solución, darle una representación gremial, una personería gremial también a los metrodelegados. A ver, ojalá Claudio de la Carbonara haya estado escuchando lo que hablábamos. Él es delegado del Sindicato de Trabajadores del Subte y Premetro, metrodelegado de la línea B. Claudio, Federica País te saluda, gracias por atendernos. Por favor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Escuchabas un poquito lo que era acá el debate en el piso? Escuchaba un poco, pero me parece que hay cierta confusión cuando se plantea que hay dos fuerzas enfrentadas, una especie de teoría de los dos demonios, donde hay dos fuerzas que pelean o que están en beligerancia constante. Eso no sucede en el subte. Los trabajadores del subte tienen una única organización que han construido a lo largo de 18 años, que los representa en forma democrática, en base a las asambleas, que es la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro. Y por el otro lado hay un gremio que en algún momento, hace muchísimos años, era la única representación que había en el subte, pero que hoy ya no representa casi nadie, que es un sindicato cuyo secretario general es un burócrata, es un empresario que representa y defiende intereses personales, que intenta, de alguna manera, tratar de imponerle a los trabajadores del subte una representación que no es la nuestra. Y esto obviamente puede suceder únicamente porque hay una complicidad enorme por parte de la empresa Metrovías, pero también por parte del gobierno de la ciudad y del gobierno de la nación, que han hecho lo mismo durante todos estos años. Firmar acuerdos con esta gente, firmar a espaldas de los trabajadores, muchas veces desconociendo los reclamos de la gente y con la finalidad de destruir la organización legítima de los trabajadores del subte. Así que no hay fuerzas beligerantes aquí, lo que hay es trabajadores que defienden sus intereses y por el otro lado empresarios que con estos burócratas sindicales intentan seguir manteniendo un gran negociado como lo es el subte para la empresa Metrovías hoy. Claudio, nosotros imaginarás que no abonamos a la teoría de los dos demonios. Nosotros hablamos con respecto a lo que se vio hoy a la mañana, que se vio gente agarrándose a trompadas en una línea de subte, digo. Mira, si te fijas bien en las imágenes, los trabajadores que votamos en asamblea las medidas de fuerza que se vienen llevando adelante porque los propios trabajadores las sostienen, no le pegamos a nadie. Nosotros recibimos amenazas, recibimos golpes, los propios periodistas que estaban ahí fueron golpeados por esta patota de gente que no es trabajador del subte, ninguno de ellos. Vos habrás visto por los medios, porque es una de las imágenes más choqueantes que hay, una compañera nuestra con el ojo morado. No, pero desde ya que lo repudiamos de punta a punta, eso no debe pasar de ninguna manera, no es el ideal de negociación para nadie, sin duda. Hace muchos años y tanto el gobierno nacional como el de la ciudad no han hecho nada para que esto cambie.
En el año 2009 pasó lo mismo en la misma estación, inclusive le pegaron a las madres de Plaza de Mayo que estaban allí apoyando una elección democrática de los trabajadores del subte. Ahora, vos me preguntás por qué, y bueno, hay que preguntarse también por qué la patota de Pedraza tuvo la zona liberada, mataron a Mariano Ferreira, la UTA está en la CGT Balcarce, o sea que está en la CGT oficialista, o sea que estamos viendo una patota que está bancada por el gobierno nacional y por el otro lado por el gobierno de la ciudad, liberado el sector, liberado la línea, liberado el andén para que hagan lo que quieran, que golpeen, que peguen. Digo, no pasó más a mayores porque los trabajadores del subte somos responsables, no hemos respondido a ninguna de estas agresiones y denunciamos que esta patota lo único que persigue es un interés de defender a la empresa Metrovía, sus negociados, y no tiene nada que ver con la organización legítima de los trabajadores. Claudio, Mariana Carvajal lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se resuelve este conflicto? Porque hoy por hoy, desde la tercera jornada, con estos paros rotativos, hoy hay un paro en todas las líneas ahora, y quizás quienes estén del otro lado, que son los usuarios, que de alguna forma son los que se ven perjudicados por esta situación, quieren saber qué va a pasar. Hay convocado una conciliación obligatoria, ustedes se están presentando, ¿hay posibilidad de que en las próximas horas se levante esta medida de fuerza? Sí, lo primero que hay que aclarar que este es un reclamo que tiene 10 meses. La paritaria debería haberse cerrado en el mes de marzo, los trabajadores en el mes de febrero presentamos el pliego ante la empresa y desde aquel momento hasta esta parte hemos hecho todo lo posible para obtener una respuesta. Hemos abierto los molinetes, hemos hecho marchas, manifestaciones, juntamos firmas, volanteadas, radios abiertas, hemos ido a todas las reuniones a donde nos han citado. Eso está claro, Claudio, pero a ver, pensando en el hoy, ¿qué va a pasar en las próximas horas? ¿Se podría adelantar algo? Te completo, por eso te digo, y en las últimas horas nos hemos encontrado con esta empresa que volvió a firmar con un sindicato que no nos representa un acuerdo a la baja en el marco de un ataque más general que hay contra los trabajadores, que es esta ley que se pretende presentar en la legislatura por parte del gobierno de la ciudad, con ataques a los trabajadores, pero también a los usuarios y a los vecinos, con este intento de subir nuevamente las tarifas y los impuestos. ¿Cómo se resuelve? Muy fácilmente. La empresa debe llamar a la representación legítima de los trabajadores, sentarse, acercar posiciones, cerrar el acuerdo paritario y el paro, los trabajadores del subte lo levantan. Ahora, es la empresa la que tiene otra intención. Detrás de la empresa hay dos gobiernos que han permitido grandes negociados, la falta de inversión, la falta de mantenimiento, que el tren sea una bomba de tiempo hoy, que el subte sea una bomba de tiempo en general hoy, es responsabilidad de estos actores, sino de los trabajadores y de los usuarios, que hemos sido rehenes durante 18 años de estas políticas. Por lo tanto, si sigue el panorama como está, no hay vías de solución. Nosotros tenemos, como siempre decimos, la buena voluntad de ir a todas las reuniones donde nos llaman para tratar de que el conflicto se resuelva. Ahora, habría que preguntarle a la empresa Metrovías por qué insiste con generar estos conflictos, por qué el gobierno de la ciudad insiste en generar las provocaciones que están generando y por qué el gobierno de la nación sigue bancando a esta patota, sigue bancando a este sindicato que va, pega, amedrenta y hace lo que quiere en el subte en contra de los intereses y de la representación de los trabajadores. ¿Qué tal? Claudio Osvaldo Quiroga te saluda. Yo no creo que el gobierno nacional banque ninguna patota. Me parece que usted tiene todo el derecho del mundo de decirlo, pero me parece que es decir algo sin ningún fundamento. ¿Usted cómo lo ve? Mira, el fundamento es clarísimo. Nosotros en el año 2008 presentamos el pedido de inscripción del sindicato, es la simple inscripción o personería jurídica, un trámite que habitualmente lleva como máximo 3 meses. El Ministerio de Trabajo de la Nación, de Carlos Tomada, tardó 3 años porque puso todas las trabas que pudo para evitar que las tengamos, o sea, tardamos 3 años en conseguir la simple inscripción. Mientras que el subte estuvo en el ámbito de la Nación, el Ministerio de Trabajo hizo lo mismo que hoy hace Macri, firmó con la UTA todos los acuerdos a espaldas de los trabajadores en una provocación flagrante y obviamente ha permitido también que esta patota recorra los túneles en diferentes oportunidades, pegando, golpeando, haciendo desmanes en contra de los intereses de los trabajadores. Por eso le digo que está clara la complicidad que hay
de parte de los dos gobiernos. O sea, los dos gobiernos son responsables de la situación que hoy se vive en el subte y en el transporte público en general. Pero ¿y ustedes no son responsables de nada? Digo, porque la ciudad es un caos absoluto en este momento, no se puede transitar, la gente viaja sin nada, muy poca gente está de acuerdo con esta pelea entre dos gremios. ¿Ustedes no se sienten responsables de algo, Claudio? Mire, insisto, no hay una pelea entre dos gremios, hay una pelea de los trabajadores porque se escuche su voz, por hacer valer sus derechos, y del otro lado hay una empresa que banca una patota, que está en complicidad, esta empresa, con los dos gobiernos, porque es la que le permite hacer estos negociados, y del otro lado, insisto, estamos los trabajadores y los usuarios, porque los trabajadores hemos sido los únicos que durante los últimos 10 años hemos denunciado la realidad del subte, la falta de mantenimiento, de inversión, lo pésimo del viaje, el peligro que significa cotidianamente subirse a un subte. Y esto es lo que de alguna manera quieren destruir, un modelo de sindicato totalmente diferente al tradicional, al verticalista, un sindicato que se basa en las asambleas, en la democracia sindical y que defiende únicamente el interés de la clase obrera y de los sectores más oprimidos. Por eso estamos denunciando el intento de volver a atacar el bolsillo de los usuarios con nuevos aumentos de tarifas o de los sectores más pobres de la ciudad con aumento en los impuestos. Esto es lo que quieren destruir. Bueno, los trabajadores del subte estamos preparados para resistir estos ataques porque lo hemos hecho en infinidad de oportunidades y vamos a volver a hacerlo. Claudio, digamos, en todo lo que acabas de enumerar creo que todos coincidimos con que estamos de acuerdo, con que nadie quiere que el bolsillo del consumidor sea el que primero se vea afectado. Ya pasó y disminuyó el pasaje del subte. También entendemos que hoy el pasajero del subte, el tipo que logra pagar todos los días su boleto, hoy la pasó horrible por un conflicto entre dos sindicatos. Más allá de que vos insistas en que esto no es así, lo cierto es que en la práctica pasó esto. Lo cierto es que lo que vemos desde afuera es que hay dos sindicatos pugnando y lo ideal sería que pudieran sentarse en una mesa a hablar. Hace 10 meses que estamos pidiendo eso, Federica. Nosotros en marzo, insisto, presentamos el pedido, en febrero, los últimos días de febrero, el pedido de paritaria a la empresa. ¿Pero qué pasa con la convocatoria del Ministerio de Trabajo? ¿Cómo? Con la convocatoria que están haciendo desde el Ministerio de Trabajo. ¿Están accediendo ustedes a ir? ¿Cómo es esta cuestión? En realidad la convocatoria salió de la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad. Bien. Y nuestros compañeros, los representantes, esta comisión que es la comisión directiva, está allí en la reunión como hemos ido a todas. Ahora, que hoy los usuarios no puedan utilizar el subte no es responsabilidad de los trabajadores, insisto, es responsabilidad de la empresa y de esos gobiernos que siguen apañando a las patotas y a los negocios de estas empresas en contra de los trabajadores. Claudio, intentamos, se resuelve el problema y el subte está funcionando, eso lo sabe todo el mundo. Lo hemos dicho desde el primer día, el 28 de febrero de este año. Claudio, discúlpame, digamos, ¿qué pasaría, para que ustedes puedan levantar esta medida de fuerza escalonada que anunciaron desde la semana pasada? ¿Cuál es la condición? ¿Que se retire este aporte del 1% que se les impuso para la UTA? ¿Ese es el punto? Hay dos cuestiones fundamentales. Una es esta que vos decís, porque es antidemocrático desde todo punto de vista, porque si yo estoy en una organización sindical, no pueden venir por la fuerza a descontarme dinero del producto de mi trabajo cotidiano para dárselo a otra organización que no tiene nada que ver conmigo. Y el otro punto es que el acuerdo que se firmó es un acuerdo que nos quita dinero, o sea, es un acuerdo a la baja el que firmó la UTA en nombre de los trabajadores del subte, donde nos descuentan una suma que ya estaba acordada que la empresa nos tenía que dar. Estos son los dos puntos fundamentales, aunque hay, insisto, un ataque más general con esta ley que se intenta aprobar en la legislatura, que intenta recortar los derechos de los trabajadores, atacar la jornada laboral. Y Claudio, si no llegan a un acuerdo, ¿cómo es mañana el día? ¿Cómo está prevista las medidas de fuerza para el día de mañana? Mira, no tenemos todavía nada previsto porque como estamos en una reunión, esperamos que la empresa recapacite, que el gobierno de la ciudad recapacite, que todos los actores que son responsables de la situación de hoy recapaciten y esperamos mañana poder trabajar habitualmente, porque como te decía, nosotros no queremos ir al paro. Hemos hecho de todo durante 10 meses para evitar paralizar el tren, pero no nos queda otra, nos obligan y nos llevan a ser rehenes de una política que tiene como objetivo, insisto, la gran ganancia de la empresa, pero también la destrucción de una organización democrática de los trabajadores, porque molesta, porque en la Argentina la mayoría de los sindicatos
está en manos de burócratas, y eso nosotros lo denunciamos, lo combatimos y peleamos cotidianamente para que cambie. Claudio, usted dice que son rehenes, utilizó la palabra rehenes, pero principalmente los rehenes son los pasajeros. Esto queda claro, que son los pasajeros quienes padecen. El subte no es únicamente de los trabajadores, también es de los usuarios, ¿o usted piensa que no? No, nosotros somos los primeros en decir esto. Usuarios y trabajadores tenemos los mismos intereses, por eso nosotros los defendemos de conjunto. Y los usuarios también son rehenes, junto a nosotros, de las políticas de las empresas. Usted no se pregunta por qué durante 18 años no existe la inversión, no existe el mantenimiento. Hoy tenemos un subte que parece ser del siglo pasado, donde no se invierte, donde no se hacen obras y donde la empresa se lleva todo el dinero que puede llevarse sin invertir un centavo. Esto puede ser porque hay gobiernos que lo permiten. Y la Carbonara, hay dos cuestiones denunciando y que queremos que cambie. Por de eso la Carbonara, de la Carbonara hay dos cuestiones. Una que me parece contingente de ahora, y le pregunto si el Ministerio de Trabajo les concede a ustedes también la personería gremial. ¿Levantan el paro, levantan el punto de conflictividad? Y segundo, ¿cómo se resuelve esta cuestión histórica del gremialismo argentino? El gremialismo argentino del peronismo sostiene la representatividad por rama, por rubro laboral. Y acá estamos hablando de un sindicalismo de empresa que aparentemente fracturaría la posibilidad de representatividad de los trabajadores. ¿Cómo le manejan esta doble cosa? No, hay que hacer una aclaración. Nosotros de empresa, nada que ver. Somos un sindicato de actividad. La actividad de trabajadores de subterráneos solo se da aquí, en el subterráneo de Buenos Aires. No hay subterráneos en ninguna otra ciudad de la Argentina. O sea que no estamos hablando de sindicato por empresa. Estamos hablando de un sindicato por rama que tiene una representatividad enorme entre los trabajadores de nuestra organización, y obviamente vamos a presentar los papeles seguramente en este mes o en el que viene para ir a la compulsa por la personería gremial que nos corresponde. Ahora, usted me dice cómo peleamos contra el sistema o cómo peleamos contra el modelo verticalista de sindicatos tradicionales en la Argentina. Y es difícil, porque los gobiernos lo están bancando. Usted fíjese lo que pasa con la CGT y la CTA oficialistas, u otras centrales sindicales que están bancadas también por partidos que defienden intereses de los patrones. Nosotros por eso, insisto, estamos siendo atacados también, porque si tenemos un modelo diferente, basado en las asambleas, basado en la diversidad, basado en el respeto por las diferencias y basados en el sistema de la asamblea, que es donde se resuelve todo. Después los trabajadores tienen el derecho a elegir lo que le parece mejor y llevarlo adelante. Los trabajadores tenemos derechos a organizarnos como nos parezca mejor. ¿Por qué nos tiene que regimentar el Estado con una ley? ¿Por qué tenemos que estar regimentados los trabajadores por una ley y los patrones tienen derecho a organizarse como les parece sin ningún problema? Bueno, esto está bancado por el Estado, por este gobierno, por los anteriores, por los de la ciudad, por los de las provincias. Contra eso nosotros denunciamos, contra eso nosotros nos organizamos y también por eso nos persiguen. Gracias, Claudio, y reitero que la idea es justamente para poder llegar a un acuerdo. Si no se sientan a dialogar va a ser difícil, y lo cierto es que hay veces que un paro es como una medida extrema y que termina la gente siendo rehén justamente de esta medida. Cuando nos llamen, siempre queremos resolver el problema, pero resolver a favor de los trabajadores, sino a favor de las patotas. Siempre en una negociación a veces hay que ceder un poco, hay que ver hasta qué punto se puede llegar. Lo digo como un aporte de una ciudadana común, nada más que eso. Lo aceptamos y lo entendemos, por eso le digo que nosotros hace 10 meses que estamos tratando de resolver este problema sin tener que llegar a estas medidas. Gracias. Gracias a ustedes, buenas tardes. Hasta luego. Negrito, ¿algo por agregar? No, pero este conflicto se mantiene porque hay un trasfondo que viene que viene de lejos en la historia, viene de los años 40, y la cuestión de la representación gremial y esa capacidad que tendrían los metrodelegados para firmar una paritaria, creo que resolvería todo. Ojalá. Vamos ahora a cambiar de tema. Te contábamos en los títulos, ¿le corte? Bueno, después, dale, está bien, perdón, ya venimos.